sucederá en el capítulo 89 de la telenovela María la del barrio. Luis Fernando va de salida a buscar a su mujer, pero ella viene vestida de enfermera y le pide directamente que la ayude a salvar a una niña. Luis Fernando empieza a preguntarle si no se acuerda de él, pero ella le dice que no. Luciano empieza a llorar al saber que su hermanita se va a morir. Por otra parte, Cecilia le comenta a Daniel que Perlita está enferma porque Marta Laura quiere hacerle daño. Este se sorprende mucho. María empieza a recordar a un tipo que quería abusar de ella, así que ella decide huir del lugar. Soraya trata de convencer a Gonzalo para que lo ayude a escapar del país, y ella le dirá dónde puede encontrar a María, pero este le dice que todo debe ser mentira de ella, pero esta le hace saber que se presentó delante de ella y ni siquiera la reconoció. Gonzalo le manifiesta que esa sería su única oportunidad para poder obtener a María. Soraya le responde que antes debe ayudarla a escapar. María se esconde de Luis Fernando, pero Nandito empieza a preguntarle a su padre por qué perseguía a aquella mujer. Este le dice que esa era su mamá, pero parece que ha perdido la memoria, porque ni siquiera lo ha reconocido. Cecilia sigue insistiéndole a Daniel en que todo lo que le pasa a la niña es culpa de Marta Laura. Luis Fernando le pide a Carlota que le avise a su familia que encontró a María. Carlota al instante le comenta a los señores de la Vega todos los detalles. Cecilia le comenta a Daniel que Marta Laura no debe haber perdido la memoria, sino que se hizo pasar por una enfermera para robarse a alguno de sus hijos. Ella aparece en ese momento y empieza a pedirle a Daniel que la ayude, ya que un hombre la viene persiguiendo. Él empieza a pedirle explicaciones, así que ella le dice que ese hombre se acercó a ella diciéndole que la conocía, pero ella sintió mucho miedo de él. Este le pregunta a qué clínica llevó a su hija, a lo que ella le responde que fue a la más cerca del lugar. Gonzalo le avisa a Soraya que ya inició el trámite para que ella pueda escapar sin ningún problema, así que esta le responde que debe asesorarse de que no le esté mintiendo. Luego se dice en sí misma que antes de huir va a matar a la marginal. Daniel llega a buscar a su hija a la clínica. La enfermera le menciona que no fue nada grave. Luis Fernando reconoce inmediatamente a la niña, así que le pregunta a Daniel dónde tiene a María. Ella por su parte se empieza a preguntar por qué tenía mucho miedo de ver a aquel hombre en el hospital. Cecilia entra en ese momento y le asegura que ella únicamente llegó a su casa para quitarle a su marido. Marta Laura le da una cachetada. Luis Fernando le exige a Daniel que le diga dónde está María, pero este recuerda que ella le mencionó que ese hombre le causó mucho daño, así que empieza a negarle todo. Luna le avisa a Luis Fernando que Agripina está a punto de morir, así que Daniel aprovecha la ocasión y se marcha. Luis Fernando le pregunta a Rodrigo qué está sucediendo. Él le responde que Agripina tiene pocas esperanzas de vida. Nandito empieza a desesperarse e insiste en que debe estar cerca de su madre. Cecilia empieza a ofender nuevamente a Marta Laura, pero esta le deja en claro que a pesar de no recordar su pasado será mejor que la deje en paz. Daniela le comenta a Marta Laura que se encontró con el tipo del que ella le había hablado, pero este le comentó que su verdadero nombre era María. Luis Fernando se despide de su madre y le informa el estado en que se encuentra Agripina. Soraya decide buscar nuevamente a María. Aldo llega a buscar a Tita. Daniel le pregunta a Perlita por qué se tomó un purgante, pero ella le dice que únicamente se tomó un vaso de leche que le dio Cecilia. Su hijo le muestra una botella que se encontró y este logra comprobar que Cecilia quiere hacerle daño a sus hijos. Inmediatamente la echa de su casa diciéndole que ella quería culpar a María de todo lo que ella misma estaba haciendo. Luis Fernando pregunta nuevamente por Agripina. Veracruz le dice que todavía sigue entre la vida y la muerte. Nandito le pregunta a su padre por su madre María, a lo que él le responde que aún no tiene noticias sobre ella. Tita empieza a preguntarle a Aldo por qué decidió callar en el juicio. Cecilia le jura a Daniel que se va a arrepentir de todo lo que está haciendo. Soraya se queda varada cerca del lugar.
María sale en ese momento y le pide a Daniel que le dé una segunda oportunidad a su mujer, pero este le dice que jamás podría estar con alguien que quiera hacerle daño a sus hijos. Soraya logra reconocer a la distancia a la mosca muerta de María la del barrio. Por otra parte, Gonzalo planea denunciar a Soraya apenas le diga dónde se encuentra María. Aldo trata de justificarse, pero Tita le dice que no puede perdonarle lo que le hizo. Caridad llega a la casa del señor Daniel. En ese momento sale María y ella trata de detenerla. Agripina empieza a reaccionar. María le suplica a Caridad que la ayude a recordar si es que la conoce. Así que ésta le menciona que ella es muy conocida como María la del barrio y es la madre de Nandito. Ella se extraña de tener un hijo, así que empieza a preguntarle dónde está. Caridad le hace saber que ya es mayor de edad, a lo que María le menciona que ella siempre recordaba que estaba regalando a un bebé. Caridad le explica que al momento de tenerlo ella lo había regalado. Rodrigo empieza a salvarle la vida a Agripina, pero ésta sigue batallando con la muerte. Nandito empieza a desesperarse nuevamente. María empieza a llorar al saber que había regalado a su hijo, así que Caridad le explica que ella lo había regalado porque en aquel entonces estaba loca, pero después de 7 años logró encontrarlo y ahora la mujer que lo crió está entre la vida y la muerte. María le suplica que la lleve hasta aquel lugar para ayudar a aquella señora. Nandito empieza a contarle a su padrino y a su padre que tuvo el presentimiento de que su madre Agripina había empeorado. Luna aparece en ese momento vestida de luto, pero Veracruz empieza a echarla. Lupe le avisa a la señora Victoria que Luis Fernando llamó para decirle que debían buscar al padre Honorio, ya que Agripina está a punto de morir. Soraya está a la expectativa viendo que María acaba de salir con una señora. Lupe trata de animar a Tita, pero Carlota le dice que está muy mal porque sigue pensando en Aldo. Nandito sigue llorando al saber que su madre Agripina no tiene ninguna mejoría. Caridad aparece al instante y les dice que ha encontrado a la señora María. Luis Fernando trata de acercarse a ella, pero ella no se lo permite. Caridad le muestra a Nandito diciéndole que él es su hijo. Ella procede a abrazarlo. Luis Fernando empieza a preguntarle a María por qué huye de él. Por otra parte, Soraya averigua por qué los señores de la Vega se encuentran en ese lugar. Así que la enfermera le menciona que están cuidando de la paciente Agripina. Soraya empieza a deducir por qué María la del barrio llegó a ese lugar. Don Fernando se tropieza con Soraya y empieza a disculparse con ella. Esta huye deprisa, pero él se dice en sí mismo que por un instante pensó que esa mujer era Soraya. María menciona delante de todos que Luis Fernando le da mucho miedo, pero Veracruz le dice que él es el padre de Nandito. Ella se sorprende mucho. Don Fernando llega en ese momento y se emociona mucho de ver a María, pero ella ni siquiera lo reconoce. Luna no pierde la oportunidad de decirle que está algo chiflada. Aldo le comenta a su padre que no soporta el desprecio de Tita, pero este le dice que se lo tiene bien merecido por haber encubrido a Soraya, por lo que este le responde que ha pensado en irse del país. Mientras tanto, Soraya le muestra a Gonzalo un vestido de enfermera que compró para iniciar con su plan. El padre Honorio le avisa a Nandito que pudo ver a su madre Agripina y ahora puede estar tranquilo. Soraya empieza a discutir con Gonzalo, pero este empieza a ahorcarla. Nandito empieza a llorar. María nuevamente trata de consolarlo. Sin embargo, el padre Honorio pide una explicación. Veracruz le comenta que María ha perdido la memoria. Soraya le da una cachetada a Gonzalo y este se la devuelve. Nandito entra a la habitación con María. Soraya logra defenderse de Gonzalo y escapa del lugar. Daniel se entera que la señora Caridad
que venía a trabajar a su casa, logró reconocer a María y esta supuestamente regaló a su hijo cuando estaba recién nacido, así que él manifiesta que seguramente habrá tenido una vida bastante complicada. Soraya llama a Aurelia y le pide las llaves de su cabaña, pero esta le advierte que la casa está rodeada de policías. Alicia y Esperanza llegan a la casa de Nandito, pero Carlota y Lupe le cuentan que la señora Agripina sigue muy grave. Esperanza le dice que va a llevar a Alicia para la clínica a darle apoyo a Nandito. María le pide a su hijo que salga un momento, al mismo tiempo empieza a pedirle a Agripina que se aferre a la vida. Luis Fernando empieza a reclamarle a Daniel por haber tenido oculta a su esposa aprovechándose de que había perdido la memoria. Soraya empieza a poner en marcha su plan, mientras que Gonzalo empieza a denunciarla diciéndole que ésta quiere matar a María. Ella le pide a Luis Fernando que suelte a Daniel, pero él le sugiere que lo espere afuera. María se va con Nandito, pero este le dice que debe salir un momento. Así que Soraya aprovecha la ocasión para acercarse a María y le dice que su hija Tita está muy enferma, así que la convence para que se vaya con ella. Esperanza y Alicia vienen llegando al hospital y Esperanza logra reconocer de inmediato a Soraya. Luego empieza a gritarle a María que no se vaya con Soraya. Sin embargo, esta se dice en sí misma que buscará la ocasión para matar a María. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una sub.